dicho que va a Buenas tardes. Retomamos este foro y vamos a hacerlo con una mesa redonda que se va a centrar especialmente en un deporte que para mí es uno de los más espectaculares que existe entre los deportes paralímpicos. Y lo digo de verdad de corazón, no porque sea esta charla, si no habéis tenido la oportunidad alguno de vosotros de verlo, os animo que lo hagáis y especialmente en directo porque de verdad es espectacular. De hecho, tenemos aquí a Martín de la Puente, que bueno, entre su currículum luego destacaremos varias cosas, pero jugar Grand Slam a nivel convencional no es tan difícil como hacerlo a nivel paralímpico. Solo los mejores pueden conseguir hacerlo. Y él no solo ha conseguido llegar a ese punto, es número 3 del mundo, sino que además Martín ha ido derribando una barrera tras otra. Hoy hablamos aquí de derribar barreras y tenemos al mejor tenista en silla de la historia del tenis español. Yo me he cansado ya de escribir el titular de Martín hace historia, Martín hace historia, Martín hace historia, porque primero, el primer español que consigue ganar en dobles en el US Open en 2022, hace historia. El mejor español, este año campeón en Wimbledon también en dobles. Y dices, madre mía, ¿cuándo va a dejar de hacer historia Martín? Pues a él le debemos gran parte de esa visibilidad que se está dando al tenis en silla, un deporte que además hay que recordar que hasta los Juegos de París nunca habíamos conseguido ser medallistas y sin embargo allí lo consiguió Martín de la Puente con Danica Versace en Roland Garros, tierra española. Os puedo decir que ese día gritaban Roland Garros es español porque ya sabéis que era cuna de Rafa Nadal y ahí estaban los tenistas españoles demostrando que el tenis en silla es deporte de élite y de ese tenis en silla vamos a hablar ahora. No voy a extenderme más, podría decir muchas más cosas, pero para eso tenemos un moderador maravilloso, Javier Gamero. Él me ha dicho, simplemente preséntame como colaborador de la Asociación Enrique Esteire. Podría decir muchas cosas más, él es así, de discreto, así que Javier, te paso el micrófono y empezamos a hablar del impacto global del tenis en silla. Muchas gracias, Almudena. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa de debate. Antes de nada, quisiera agradecer, en este caso, y felicitar a la Asociación Enrique Esteire per la In Memoriam. Yo la denominaré también Asociación Enrique Esteire, para abreviar, por la organización de este Foro Internacional del Deporte para Personas con Discapacidad. Es una muestra más
de las iniciativas que está implementando la asociación en la promoción del deporte adaptado, en este caso del tenis en silla. Agradecerles también la invitación para moderar este foro, esta mesa de debate que versará sobre el tenis en silla. Y la idea es hablar de algunos temas, debatir, reflexionar sobre distintos temas que vayamos introduciendo, relacionados todos con el tenis en silla. Para ello contamos con 3 personas que son referentes de prestigio en el mundo del tenis en silla, cada uno en su ámbito. Son personas a las que les profeso un aprecio personal importante y desde el punto de vista personal, admiración. Almudena comentaba que Martín no deja de hacer historia. Yo creo que estos señores están escribiendo la historia del tenis en silla cada día que pasa. Unos en el ámbito de la pista, como Martín, otros desde el nivel técnico y desde un nivel más académico, David Sanz. Aunque ellos se van a presentar brevemente, sí que me gustaría introducir algún matiz para conocerlos un poquito mejor, algo que ellos seguramente no van a comentar. De entrada, David Sanz es un formador de formadores. Yo lo considero un hombre sabio y es el padre del tenis en silla en España. Bueno, el padre, la madre y todo. A su lado está Fernando San Martín, que él es un forjador de campeones. Entrenador de tenis con una dilatada y exitosa trayectoria profesional con el tenis en silla. Él ha sido entrenador de Gustavo Fernández, que llegó a ser número 1, actual entrenador de Martín de la Puente. Antes se lo comentaba, Fernando es un entrenador, una persona pasional, intensa. Para mí es el mejor entrenador de tenis en silla del mundo. Y por último, Martín de la Puente, que como ha comentado Almudena, es el mejor tenista español de tenis en silla de la historia, actual número 3 del mundo de individual y dobles. En dobles llegó a ser número 1 en 2022 y atesora una larga lista de títulos, entre los que destaca sobre todo la medalla olímpica en los pasados Juegos de París, en medalla de bronce en dobles, y títulos de Grand Slam también en dobles. O sea que gracias a los 3 por compartir vuestros conocimientos, experiencias y sabiduría con todos nosotros. Ahora daré paso a cada uno de ellos para que se presenten personalmente. David. Pues, no sé si con este es suficiente. Bueno. Muchas gracias, Javier, por la presentación y por tus palabras. También agradecer a la asociación y felicitarles porque organizar esto es muy complejo, pero además de la envergadura y con el alcance que estáis teniendo, pues os felicito y gracias por contar conmigo y además hacerme partícipe de una mesa que la voy a disfrutar mucho con los compañeros que ahora veo un poquito menos, con lo cual encantado de estar aquí. Bueno, por mi parte soy David Sanz, como decía Javier, él me dice el padre, pero bueno, sí que es cierto que mi vocación por el tenis arranca, y luego explicaré un poquito de la historia, pero con una parte deportiva. En los momentos en los que yo estaba estudiando se presentó la oportunidad y desde entonces me he dedicado a entrenar a deportistas, a llevar al equipo nacional en las categorías junior, femenina y masculina, junto con mucha más gente que ha estado conmigo ayudándome, y eso lo he hecho durante unos 23 años de mi vida, desde que empecé hasta que lo dejé. Actualmente estoy en una universidad online en Málaga, y no estoy directamente vinculado con lo que es el tenis en silla de ruedas, pero sí con lo que es la formación de formadores y todo lo que supone el aporte desde la ciencia, la investigación, a la práctica deportiva. Y ahí es donde actualmente pues me encuentro ahora trabajando. Muy bien. Fernando. Bueno, buenas tardes. Yo también primero agradecer a la Fundación, a Carlos, a Quique, a Bea por la invitación antes que nada, y a todos los patrocinadores que hacen posible estos eventos, que nuestros deportes puedan tener visibilidad. Y Javier, el aprecio es mutuo, lo sabes, así que gracias. Yo por mi parte también vengo del mundo de tenis convencional, de toda la vida. Una vez ya me había hecho entrenador y profesor, tuve la suerte de conocer y hacerme amigo de los pioneros del tenis en silla de ruedas en la Argentina, ya hace más de 30 años de esto. Y luego me dieron la oportunidad de poder empezar a colaborar con ellos, empezar a desarrollar
esa idea que venía del tenis convencional, lo cual me llevó a pasar 25 años como director técnico nacional y jefe del programa de desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado. Y ese viaje me fue llevando, sin darme cuenta, a que hoy me dedico en exclusividad al tenis en silla de ruedas. Me considero un entrenador exclusivo de tenis en silla de ruedas, por más que para mí el tenis hay uno solo. Y actualmente ya desde hace 8 años que tengo la suerte y el honor de poder ayudar a Martín en su viaje. Martín, es hora de que expliques el viaje. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? En primer lugar, agradecer a la asociación, la verdad que es un honor y un placer estar aquí con estas grandes figuras del tenis, vamos a decir. Javier, muchas gracias por tus cariñosas palabras, y sabemos que eres si no el fan número 1 del tenis en silla, debes de estar en el top seguro. Gracias Carlos, Bea, Quique, todos los que hacéis esto posible, porque la verdad nuestro ámbito es la pista, pero intentaremos trasladar nuestras experiencias y compartir un poco de lo que hacemos y de lo que vivimos. David, yo creo que gran parte de donde está el tenis en silla español hoy en día es gracias a ti, a tus ayudas, a tus comienzos. Y a Fer, ¿qué le voy a decir a Fer? Yo creo que hoy estoy donde estoy gracias a él. En 2017 mis padres, porque yo aún era un chaval, en Río de Janeiro fueron a hablar con Fer para decirle que si podíamos empezar a trabajar con él. Él desde el primer momento, a pesar de que estaba ya con Gustavo en un momento muy importante de su carrera, pues tuvo la generosidad de apadrinarme. Hoy en día lo veo más que a mi madre, que a mi padre, que a mis hermanos, y la verdad todo lo que consigo hoy es gran parte gracias a su esfuerzo y a su intensidad que lo caracteriza. Así que nada, yo poco más que decir de mí. Yo juego al tenis, soy de Vigo, estoy viviendo ahora mismo en Barcelona y nada, estoy feliz haciendo lo que me gusta y ahora vamos, yo creo que a introducir un poco el tenis en silla, que yo creo que es un deporte que merece la pena, un deporte que está creciendo y un deporte que a mí, he pasado por muchas fases, desde la fase social, a despertarme en una habitación de hospital sin saber qué hacer con mi vida, a encontrar un refugio socialmente para dedicar mi vida a algo, hasta jugar en los estadios más prestigiosos y también en las pistas también más solitarias, entrenando muchas horas al día. Muy bien, pues vamos a empezar con un breve resumen de la historia del tenis en silla en unos momentos, que en 2026 se va a celebrar el 50 aniversario de la introducción de esta modalidad deportiva. Entonces, David Sanz, eres el perfil adecuado para hacer este resumen. Pues voy a intentar ser muy breve porque tenemos poquito tiempo. Y el tenis en silla en España realmente comienza su historia en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en el 92. Ya había practicantes, que de hecho el primer campeonato de España se hizo en el 91 para que hubiese gente que pudiese participar representando a España en los Juegos Paralímpicos, pero estábamos hablando de 3, 4, 5 jugadores en España, no había más. Yo en ese momento estoy estudiando Ciencias del Deporte en Lérida y escojo como una de las optativas que había deporte adaptado. En ese deporte adaptado me ofrecen qué puedes hacer y bueno, por hacer el cuento corto, una de las modalidades era tenis en silla. En España no había prácticamente más de 4 o 5 jugadores, no había técnicos formados, no había formación. El deporte del tenis estaba dentro de una federación que era la Federación Española de Deportes para Discapacidad Física. Y entre todos, porque ahí se hizo un esfuerzo todo el mundo, pudimos, en mi caso, pues fui a Francia a formarme y traía esas formaciones para intentar aportarlas aquí en España. Ahí me formé de la mano de uno de los, esos sí que son los auténticos padres. El padre del tenis en silla de ruedas fue Brad Parks, 1976, y él vino a Europa y formó una persona, entre otras, que se llamaba Pierre Foussat, que fue en Francia y en Europa el que desarrolló el tenis en silla. Él fue el que nos formó a muchos de nosotros.
Y ahí es donde arranca un poco la historia en cuanto a, bueno, pues que fuimos poco a poco con torneos en los que yo me tenía que meter en la silla y jugar con algún jugador porque no había para hacer dobles, no había jugadores, a que afortunadamente cada vez fue habiendo más jugadores, más entrenadores que se fueron implicando. El proceso fue lento, pero sí que es verdad que fue paulatino y creo que hubo varios saltos. Uno de los saltos importantes es que de la federación, que hizo todo lo posible, pero la Federación Española de Deporte con Discapacidad Física se encargaba de todos los deportes con discapacidad física, por lo tanto era muy difícil tener recursos. Se pasó a la Federación Española de Tenis y al principio entre las dos y luego ya directamente con la de tenis y las territoriales se fue madurando también en un proyecto que ahí sí que se alcanzó a más técnicos y a más jugadores y sobre todo se abrió la puerta a los clubes de tenis, que hasta entonces era un poquito más complicado. Ahí empezó a haber más torneos, más entrenadores implicados y se fue constituyendo ya lo que fue pues, la madurez del tenis en silla de ruedas con jugadores, en este caso masculinos, femeninos, que siempre hemos tenido muy poquitos o muy poquitas representantes y apenas teníamos jugadores juniors. Los primeros juniors fue hace mucho tiempo, fue precisamente con una jugadora que seguro que conocen muchos de ustedes, Lola Ochoa, junto con otros, pero la siguiente jornada de jugadores juniors fueron Martín y Dani, que tuve la suerte de participar con ellos en los torneos junior, que Martín ganó en petitas durante muchas ocasiones y tuvimos la suerte ya de ver por primera vez la madurez de unos jugadores que nacían desde la etapa infantil, porque la mayoría habían empezado el tenis en la etapa adulta, con lo cual sí que hubo un proceso, yo creo que muy importante para construir lo que sería el patrón de desarrollo de jugadores. Por lo tanto, unos 25 años más o menos de historia desde el momento en que yo soy partícipe en ella. Obviamente antes hubo cosas, pero sí que es verdad que no había una estructura y a partir de ahí insisto, no personalizo en mí porque gracias a técnicos, y aquí tenemos alguno de ellos como Marina, fueron tomando roles que permitieron que no dependiese solo de una persona o de la entidad nacional, sino que en las diferentes comunidades hubiese. Y bueno, afortunadamente hemos llegado a un punto donde hay jugadores profesionales que ya han llevado al tenis a otro estadio muy diferente del que teníamos en un primer momento. Muy bien. Y en este ecosistema que ha definido David, Martín, ¿cómo ha sido tu trayectoria desde que Álvaro Llobre te descubre el tenis en silla hasta que alcanzas las cotas de éxito actuales? ¿Cómo ha sido esta trayectoria? La verdad, el deporte adaptado, sobre todo en mi niñez, yo era prácticamente para mí inexistente, era muy difícil encontrar cosas, sí que se veía en la tele los juegos, si había algo de suerte, y bueno, yo tuve la suerte de que Álvaro, en este caso Llobre, me medio apadrinó, y a partir de ahí pues me fui más primero socialmente que profesional de competición, interesando por el tenis, y poco a poco vi que había un mundo detrás, ¿no? de más allá de la discapacidad, más allá de los problemas, que había una posibilidad de jugar a un deporte, de jugar al tenis. Y bueno, yo estaba residiendo en Vigo, en Galicia. La verdad que ahí el tenis en silla, aparte de Álvaro, estaba un grupo con Juan Gutiérrez y Dani Prada, que fueron los que primero pues me llevaban a los torneos nacionales, pues los compartía con ellos, y poco a poco pues fui pues escalando, ¿no? Primero ese tenis nacional con muchas personas a las que estoy agradecido, porque la verdad que me han arropado bastante a la hora de empezar, y poco a poco pues yendo a competiciones internacionales. Recuerdo pues que fuimos una vez a un Junior Camp con un compañero, Félix, que ahora no juega más, pero la verdad que pasamos unos buenos torneos, buenas memorias juntos. Y poco a poco pues me fui dando cuenta que yo quería más, quería algo más, quería no solo pues quería ser más competitivo y quería llegar a otro nivel.
Y bueno, yo la verdad que vi muchas veces a Gustavo y a Fer entrenar, muchas veces muy intenso y muy alborotado en los entrenamientos, pero yo veía que estaban pues dejando todo en la pista, y desde la primera vez que lo vi pues me llamó mucho la atención la manera de la que entrenaban y lo bien que lo hacían. Y en Río pues yo le había comentado a mis padres que me gustaría que me enseñara esa persona, si podíamos ir con Fer a trabajar, y es ahí cuando te das cuenta de que el tenis, el deporte en general, las ganas es muy importante, pero llega un momento que ya llegan hasta un punto. Llega un momento que necesitas un equipo, una gente que te arrope, alguien que te lleve al siguiente nivel. Y la verdad que tanto Fer, en este caso, es el arquitecto, ¿no?, del diseño, el que planifica los torneos, el que técnicamente me ha formado, el que también competitivamente, y después Walter, que sería más Walter Navarro, que sería más el mecánico, el que pone un poco el cuerpo a punto, los brazos, que se sufre mucho el tren superior, en el tenis. Pues poco a poco fui formando un equipo que creía que creo que me podía llevar a las grandes competiciones del tenis en silla. La verdad, muchas veces a los tenistas se nos ve en la tele jugar en campeonatos, torneos importantes, pero realmente el día a día es diferente. La pista, el entreno, es un lugar duro, física y mentalmente, y yo creo que también es un momento en el que uno se encuentra a uno mismo personalmente, porque es un deporte tan, vamos a decir, complejo, que hace que cosas como saber golpear a la derecha, a veces hacer los golpes a veces no te salgan, que estés un poco de un día para el otro, un día estés bien, otro no, y es un deporte que te confronta muchas veces las sensaciones, y yo creo que es también lo bonito de ello. Yo soy consciente de que, a pesar de que el tenis en silla es un deporte paralímpico, un deporte minoritario, somos unos privilegiados. Yo hubiese dado mi otra pierna por saber que me iba a dedicar en cuerpo y alma a lo que me gusta, a competir, a jugar, a viajar. Muchas veces viajamos con más cosas de las que pensamos, con las 2 sillas de ruedas, las 2 maletas, no vemos mucho las ciudades de las que viajamos, solo vemos el club, pero la verdad que es una realidad y unas experiencias que nos tocan vivir que son muy gratificantes. Por mi parte, me he venido a Barcelona a vivir en 2018, en 17-18, cuando hablamos con Fer, y a partir de ahí yo creo que él me ha llevado a otro estado de competición, a otros niveles que yo la verdad creía que no iba a llegar, y la verdad que el tenis en sillas se ha vuelto un deporte muy competitivo, muy físico, muy tecnológico también. Las sillas han evolucionado un montón desde los años que hemos empezado hasta ahora, y yo creo que es un deporte, yo creo que el deporte padre paralímpico hoy en día, que estamos teniendo bastante exposición a los jugadores, estamos teniendo suerte de que poco a poco estamos teniendo más presencia, y eso para un deporte paralímpico y para gente con discapacidad, no solo por mí personalmente o por mi familia, por la gente que algún día pues va a tener dificultades, pues yo creo que marca caminos, y eso es al fin y al cabo lo que importa el día de hoy. Yo la verdad que, lo comentaba antes David, no había una dirección fija, ¿no?, a la que, cuando yo empezaba, una dirección fija a la que seguir. Era todo un poco más desconocimiento, un poco más a ver qué pasa, y poco a poco pues entre todos hemos ido redireccionando hacia lo que somos ahora, el que es que gozamos, yo creo que de un momento del tenis en silla español muy bueno.
pero bueno, yo creo que hay que también saber aprovecharlo, saber llevar estos momentos y saber exprimirlos al máximo, no solo por que Martín gane más cosas, que Martín consiga más torneos. Martín va a llegar un momento que se va a ir a su casa y estaría bien que haya más Danis, Martín, Kiko, Álvaro, que estén jugando. Yo creo que eso es lo principal. Si nosotros podemos conseguir más cosas, bienvenido sea, estaremos más felices el día de mañana, pero yo creo que lo importante de estas acciones, yo creo que es ser capaces de trascender en el tiempo y a los demás, porque eso marca que se han hecho las cosas bien y que se ha aprovechado ese buen momento que estábamos pasando. Sí que es verdad que en estos momentos tenemos dos jugadores top 10 nacionales, Annika Versace y Martín de la Puente. Pero Martín, en esta trayectoria tuya exitosa, yo tengo la sensación de que ha sido fruto del esfuerzo personal, de las aportaciones familiares, de la búsqueda en el sector privado de sitios para entrenar. Tengo la sensación que no te has beneficiado de una estructura. Pero la pregunta es, viendo la evolución del tenis en silla a nivel mundial y también a nivel nacional, ¿ahora te resultaría más fácil si empezases ahora? ¿O tú crees que alguien que empiece ahora lo tendría más fácil de lo que lo has tenido tú? ¿O la situación sería similar? La realidad es que yo cuando empecé, el tenis es un deporte costoso. El tenis, para competir, tú tienes que viajar por todo el mundo. Siendo un deporte paralímpico, siendo un deporte adaptado, genera unos gastos extra, las sillas, el material. Yo creo que, como bien comentas, Javier, yo he tenido la suerte de que mi familia ha hecho una gran contribución, un gran apoyo a mi carrera, sobre todo al principio, cuando pues son todo ilusiones, ¿no? Son todo futurología, son todo esperanzas, y la verdad que yo creo que hoy en día todavía queda mucho por mejorar y mucho por hacer, pero yo creo que hay mucha más presencia del deporte paralímpico, no solo el tenis, en los medios, y a pesar de que no hay una ruta realmente definida y escrita, un manual de cómo ir poco a poco avanzando, yo creo que hay más recursos de los que yo creo que se podría sacar algo más concreto que antes, que quizás era todo más dale que va, más vamos a decir improvisado. Yo tampoco quiero remarcar que también el tenis es un deporte paralímpico, es un deporte que cada vez está teniendo mucha más presencia, pero que poco a poco está intentando mejorar los premios en metálico, el poder jugar. Yo creo que en distintos escenarios pues va dando más presencia y vamos teniendo más, yo creo que más visibilidad, y yo creo que eso es un gran paso para seguir construyendo lo demás. Lo que sí que es cierto, entiendo, es que ahora, David, me lo confirmarás, es que hay más torneos, más escuelas. Tú has hablado de la introducción del tenis en silla en España. Hubo alguna territorial, como la Federación Catalana de Tenis, que enseguida creo que de alguna manera apostó también por el tenis en silla y desarrolló un departamento de tenis adaptado, inclusivo, pionero creo. Y, por ejemplo, en relación al tenis en silla, tiene una escuela consolidada que puede ser un caldo de cultivo para sacar jugadores. Ahora hay Mario Roque, que está jugando, en su momento Kiko Tour, Francesco. Hay un caldo de cultivo que creo que es más fácil de sacar jugadores, ¿no? Entiendo. Sí, yo coincido con Martín totalmente. O sea, ahora el escenario es muy diferente porque hemos aprendido todos, sobre todo los que tenemos alguna parte de responsabilidad en cómo es el proceso, cómo conseguir el poder formar y crear un jugador con las necesidades, ya no solamente de toda la información que tenemos, sino de la experiencia. Las instituciones han evolucionado mucho. El Comité Paralímpico, por ejemplo, ha evolucionado también desde los comienzos en el 92 o 93, cuando yo me incorporo, a los últimos. No tiene nada que ver esa evolución que han tenido federaciones, instituciones, pero hay un pero, y sí que me gustaría destacar la Federación Catalana de Tenis. Especialmente nosotros, el año que empezamos, cuando empieza la Federación Española de Deportes con Discapacidad Física, no tiene recursos. Yo voy a la primera Copa del Mundo en 1994-95 en Holanda, pagándome yo mi viaje y los jugadores su viaje,
comprando en el Decathlon, no era el Decathlon, en una tienda, un chándal para que todos fuésemos parecidos, no teníamos equipación. Y yo ya cuando vine, yo venía del mundo del tenis y dije, una y no más, o sea, no vamos a pedir mucho, pero hay unos mínimos. Bueno, pues ahí la Federación Española y la Federación Catalana, con un impulso muy importante de la catalana, se pusieron de acuerdo, empezaron a, por ejemplo, la catalana fue la primera que aportó el tema de patrocinios que ellos tenían, creó, como tú bien dices, una primera escuela que luego ha tenido mucho desarrollo, hoy en día sigue vigente, pero que en esos momentos era algo como, bueno, pues muy pionero, porque no había nada. Y todo eso ayudó mucho, o sea que las federaciones, por supuesto, han aportado y han hecho mucho. Pero a lo que vamos, el pero, ¿dónde está el pero? Pues lo que dice Martín, yo creo que ahora los tiempos son muy diferentes, las posibilidades son muy diferentes, pero tenemos que hacer más, porque si no nos va a pasar la película y volveremos a estar en el sitio donde estábamos, no antes, porque no es la misma película, pero esa cantera, esas promesas, esa promoción, yo creo que hay que hacer mucha más interacción en la base, en los colegios. Personalizo porque lo he vivido, pero no pongo el dedo sobre nadie. Yo me acuerdo de ir a la Goodman, que hemos ido a hacer allá cursos, yo particularmente en Toledo, porque lo tenía al lado, porque vivía en Madrid. Supongo que se sigue haciendo, pero a mí me falta ver más promoción, más práctica, más jugadores, y de esos jugadores y de esa cantera y de esa promesa de jugadores juniors pueden salir gente como Dani Martín, que igual no llegan a esas cotas, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista hay una situación que no estamos aprovechando, y es que lo que no tuvimos nunca, que es la visibilidad que tenemos con estos jugadores y con entrenadores que son expertos, que son profesionales de esto, que no comparten con otra cosa, que es que son especialistas en esto. Creo que, bueno, pues que nos hemos quedado en una situación en la que falta ese avance, y para mí yo es una reclamación o una mano alzada que hago, porque creo que al cabo del tiempo nos podemos echar las manos a la cabeza con todo lo que hemos tenido y lo que no hemos podido aprovechar. Sí, aquí hay unos actores muy importantes que son los entrenadores, los técnicos. En este caso, Fernando, tú pasas de ser un entrenador de tenis al mejor entrenador de tenis en silla del mundo. Entonces, en esta trayectoria, tú tenías tu propia academia de tenis, llegaste a elaborar el programa de tenis en silla para la Asociación de Tenis Adaptado en Argentina, pero tú no recibiste una formación específica de tenis en silla. Hoy en día los cursos de entrenador de la Federación Catalana, de las federaciones, incorporan un módulo de tenis en silla, pero en su momento entiendo que no había nada. ¿Cómo fue tu aprendizaje o tu formación en este ámbito? Bueno, bastante, en el sentido bastante similar a lo que explicó David, con el tema de que prueba y error. Todo el tema fue prueba y error. Fue utilizar los conceptos que teníamos. Tenía la suerte de contar con las bases de ya llevar mucho tiempo involucrado en el tenis, ya habiendo dedicado a formar jugadores de a pie. Entonces tener un concepto muy claro, una idea muy clara de qué es el tenis. Pero con respecto a qué se podía hacer arriba de una silla de ruedas con una raqueta, todo prueba y error. Entonces sí, ahí hubo una carencia gigantesca, y creo que aún un poquito mayor por mi situación geográfica en Buenos Aires, lejos de los pocos centros que existían de tenis en silla de ruedas a nivel mundial, como comentó David, de poder ir a Francia y tener algunas referencias. Yo creo que en esto siempre la clave son los maestros y las referencias. Entonces, el no poder tenerlo fue duro, pero bueno, como buen cabezota me propuse de que prueba y error. Tuve una gran suerte, creo que la mayor de las suertes es como lo que no podía aprender de que me transmitieran de conocimientos de qué se podía hacer o no de tenis arriba de una silla. Sí lo tuve en mi primer contacto con respecto a la discapacidad, que fue cuando me relacioné con el mundo con 17, 18 años, todavía jugaba ni profesor ni entrenador, que fue cuando conocí a estos pioneros de ahí. ¿Te imaginas en la Argentina? Estamos hablando de 40 años atrás. Inclusión, poco menos que ciencia ficción.
Y ellos me lo dejaron muy claro muy rápido, me mostraron muy rápido de qué se trataba la discapacidad, de qué se trataba la inclusión realmente, de normalizar, de realmente naturalizar, de qué es naturalizar. Entonces a partir de ahí se me hizo realmente mucho más fácil en lo personal, porque si no creo que, no sé si hoy estaría acá y al final me lo voy a terminar creyendo, tanto que insistí lo de mejor entrenador, vas a hacer que hoy me vaya creyéndomelo. No sé si realmente me hubiese terminado volcando, como ha pasado, para terminar especializándome en una actividad que era desconocida, que no se sabía cuál era el alcance que podía tener, que económicamente, por supuesto, era imposible e inviable involucrarse por ese lado. Pero fue prueba y error, y realmente tener la voluntad y las ganas y el deseo de poder crear algo, de poder crear algo nuevo, de poder decir el día que pase, que fue mi compromiso, por ejemplo, cuando ya teniendo los contactos y demás, confiaron en mí para decir, si yo tener los conocimientos de silla de ruedas, confiar en mí, decir, tenés que crear un programa nacional. Entonces, sin ese desafío por delante, eso no hubiese sido posible. Y creo que, en definitiva, se trata de eso. Con respecto a lo que terminaron comentando ellos, que vos les preguntabas, sobre todo a Martín, si él podría decir hoy que si su comienzo fuera hoy, sería más sencillo o no, podríamos llevarlos a cualquier niño que hoy quiera empezar con 10, 12 años. Seguramente hay un montón de ventajas que cuando Martín tenía esa edad no existían. ¿Sí? Como nombró David, hay gente que ya se ha involucrado con esto, que ha hecho todos estos años de aprendizaje, de prueba y error, de saber cuáles son los límites, o por lo menos de desafiarlos y poder moverlos. Otra enorme ventaja es la visibilidad que está comenzando a tomar, ya sea por el movimiento paralímpico con los Juegos o con los torneos del Tour, el hecho de que se puedan transmitir partidos por televisión en directo de Martín, de los Grand Slam. Eso es una ventaja que no tomamos dimensión del alcance que puede tener. Pero a la vez te digo que tengo la sensación, y siempre me quedo cuando tratamos de profundizar un poco en el desarrollo del deporte adaptado en general, y sobre todo del tenis, en que es insuficiente. Estamos muy lejos y es totalmente insuficiente con respecto a poder facilitarle a cualquier niño que tenga esa inquietud, ese sentimiento, esa iniciativa como que tuvo Martín, y a su familia y a sus padres, poder involucrarse y desarrollarse, y que tengan esa sensación de decir, hay por dónde, hay realmente un camino trazado, hay todo un programa de desarrollo a nivel de alcance provincial, nacional, internacional. Y realmente yo ahí soy muy crítico, vos lo sabés en forma personal, soy realmente crítico de las instituciones, porque creo que tienen muchísimo más para dar, para hacer, para involucrarse, que en definitiva es eso, es querer tomar el compromiso. Una vez me han dicho, una persona muy sabia me dijo, basta ya con el tema de la discapacidad y el deporte discapacitado, con el discurso de qué meritorio, qué loable. Es momento de comprometerse. El que realmente quiera trabajar y quiera involucrarse con el deporte adaptado y la discapacidad en sí, es momento de comprometerse. Y entonces yo ahí veo una carencia muy grande a nivel social, institucional, asociaciones, llámese asociaciones, dirigencial, político. Sí, pero cuando hablas de que esperas más, ¿te refieres a administraciones públicas o a los rectores, en este caso del tenis en silla, que son las federaciones, la ITF, la española? Ambos. Están todos involucrados, todos tienen la responsabilidad
de que hay muchísimo más para hacer, hay muchísimo más para sacar rendimiento, muchísimo para involucrar a todo chico con una discapacidad motora por lo menos en nuestro deporte, que voy a hablar, que el resto conozco muchos entrenadores a partir de los años de otras disciplinas, gente de un nivel altísimo y que han logrado rendimientos excelentes, pero puntualmente en el tenis, como dijo Martín también, todos sabemos, el tenis en particular, de por sí es un deporte muy caro, es un deporte muy difícil económicamente y que necesita mucha continuidad en el tiempo, mucho tiempo de desarrollo para alcanzar realmente involucrarse y poder desarrollar la actividad a niveles importantes. Entonces creo que ahí hay muchísimo más por hacer, tenemos toda la responsabilidad de hacer muchísimo más y de poder ponérselo realmente mucho más fácil a toda esta gente. Pero en estos 50 años de historia del tenis en silla se ha evolucionado un poco, seguramente muy lentamente, y normalmente las administraciones públicas y las federaciones suelen ser bastante rígidas, puestas los cambios. Yo tengo la sensación de que, como en la sociedad todo va muy rápido y en los últimos tiempos todo se ha acelerado mucho. Y yo creo que la coyuntura ahora es favorable para dar un salto cualitativo en la proyección en el tenis en silla, por diferentes motivos. Mayor concienciación social. A nivel social se está más concienciado con deporte adaptado, con la discapacidad. Administraciones públicas y rectores del tenis en silla creo que son más receptivos, no sé si por conveniencia o por convicción, a cambios. Tenemos la suerte de tener ahora un nivel profesional elevadísimo, que ofrecen un espectáculo muy atractivo. Como decía Almudena, los Juegos Olímpicos fueron una gozada, un espectáculo deportivo de primer nivel que atraían a muchos espectadores. Después la actuación o la aparición, irrupción de actores privados que llevan tiempo haciendo trabajo, Fundación Tommy Robredo, Emilio Sánchez, Fundación Johan Cruyff, la irrupción de la Asociación Enrique Steire, que son entidades muy activas, con mucha energía, con ganas de hacer cosas, seguramente están forzando, dinamizando estos cambios. ¿Cómo veis esta situación? ¿Tenéis la sensación de que estamos en un momento oportuno para dar un salto cualitativo y que hay posibilidades? Que hay posibilidades, por supuesto, que hay muchos brotes verdes desde hace tiempo de las asociaciones que has comentado y muchas entidades que están haciendo, incluso las instituciones que decíamos, hablábamos de federaciones, del propio Comité Paralímpico, o sea, se hacen cada vez más cosas que antes no se hacían. Desde mi punto de vista, el problema es que creo que no es suficiente, siempre vamos a decir que no es suficiente porque nos gustaría llegar a todo, pero es verdad que son brotes verdes. Ahí va a venir dentro de las conferencias un compañero que lleva la Cátedra de Deporte Inclusivo, Javier Pérez, que hace poco participábamos en la publicación de juegos y ejercicios para que los profes de educación física puedan dentro de las escuelas mostrar prácticas de ciertos deportes aptos. Uno de ellos son los deportes de raqueta, en este caso tenis, bádminton, cualquier deporte de raqueta, y son juegos para que puedan hacer personas con y sin discapacidad, lógicamente en un entorno inclusivo dentro de las clases de educación física. Ese tipo de acciones que es brutal y a mí me parece que es pues que realmente son muy importantes. El problema es que tienen una circunscripción limitada, que al final yo creo que esto sí que habría que hacer algún tipo de acciones que lleguen a muchos más sitios, porque si no al final nos quedamos en acciones pues muy repartidas o sesgadas. Eso hace que lógicamente el número, ayer miraba el número de jugadores en España, no se puede medir por las licencias federativas ni se puede medir por el número de jugadores que están en el ranking. ¿Por qué? Porque no todos tienen licencia ni compiten. Pero es verdad que es un número que estamos en torno a los 55 jugadores. Yo creo que lógicamente es muy poquito, pero es que si miras, por ejemplo, competiciones hay 12 de todo tipo, 4 de todo tipo nacionales, con ciertos premios en metálico, 4 que son internacionales y 4 torneos de promoción. Creo que los números ahí ya te dicen algo, o sea, no puede ser que no tenemos casi base y no hagamos más actividades de promoción que generen no solamente los torneos, y no estoy poniendo el dedo ni en la federación, digo acciones comunes que debemos hacer.
Luego la responsabilidad, que es otro de los temas. La Federación Española en principio se debe ocupar sobre todo de equipos nacionales, representación del equipo nacional, o sea, va como más dirigida hacia la alta competición, y las territoriales en teoría se deben ocupar de ese, pero eso no sucede. Entonces ahí es donde debe haber sinergias que yo creo que no las hay o no se ven, y eso es lo que hace que pues eso sean brotes verdes de algunas acciones puntuales y nos quedemos, desde mi punto de vista, insisto, en una situación que es insuficiente debido a la presencia que ahora tenemos, que es que ahora tenemos la posibilidad de ver mucho más tenis en silla de ruedas, de que haya una posición mucho más favorable de instituciones, de colectivos, de toda la gente que tú le presentas algo, es favorable, pero luego, claro, hay que ponerse a trabajar, hay que ponerle el dinero, hay que hacer el proyecto, y ahí es donde, bueno, supongo que aquí entidades, el comité nos podrá comentar también, porque lo mismo, tienen cometidos, pero claro, sus cometidos son también limitados, no son ilimitados. Entonces, en esa asignación de competencias, creo que hay algo que nos estamos dejando, y para mí es muy relevante el que la base y la llegada a los practicantes del futuro creo que no está siendo suficiente. Pero la responsabilidad recaería en las federaciones, ya sea la Real Federación Española de Tenis con las territoriales, y no tanto en las entidades privadas, que cada uno hace lo que... ¿Quién tiene la responsabilidad o la obligación de hacer este plan, esta coordinación? Realmente la Federación Española de Tenis en los estatutos no se tiene que encargar del desarrollo de la base, pero en un deporte como el tenis en silla sí que se contemplaba que impulsase, y de hecho lo ha hecho. Yo he sido partícipe un tiempo, y cuando no he estado yo seguro que lo siguen haciendo en la medida de lo que puedan. Pero es verdad que luego en las territoriales al final el alcance llegas a todas las comunidades autónomas, y hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen un programa de tenis, que no tienen técnicos de tenis, que no hay escuelas de tenis en silla de ruedas. Eso, desde mi punto de vista, hace 25 años era normal, hace 15, bueno, pero después de 25 años de trayectoria y con todo lo que se ha hecho, creo que debería ser algo lógico, que en todas, bueno, si no hay practicantes, no hay practicantes, pero es que en algunas de ellas ni se ha planteado que pueda haber, o si se ha planteado no se ha visto la manera. Y no es solo una cuestión de federaciones, ahí entran por supuesto escuelas deportivas municipales, o sea, no es solamente las federaciones, pero sí que si ponemos, oye, ¿quién tiene que encender la mecha? Pues lógicamente Federación Española y federaciones territoriales, que de alguna manera tienen que impulsar el tema del tenis. Hay federaciones como la catalana, que tiene escuela propia, y hay fundaciones como la Fundación Johan Cruyff, que tiene escuela. Entonces yo entiendo que lo que quieres decir es que en el caso de una entidad privada que crea una escuela, ha de recibir apoyo también de... Totalmente, por eso me refiero a los brotes verdes, que los hay, pero se quedan un poco aislados porque no hay un consenso, unas sinergias que digan, oye, vamos a enfocar y vamos a ayudar, porque si no hay ayuda al final se queda... Y menos mal que hay esos brotes verdes, pero es verdad que la Fundación Johan Cruyff seguro que se beneficiaría de si, yo que sé, en Cataluña, pues las diferentes territoriales, en este caso las locales, la Federación de Lérida, la de Gerona, no solamente la que está en Barcelona, que tiene ya mucho desarrollo y además una historia muy potente. Entonces, yo ahí sí que creo que no es por dejadez, pero no se ha contemplado un programa y se ha... Podemos decir, oye, se ha hecho y no ha salido, se ha hecho y ha fracasado. Bueno, pues se ha hecho, porque yo creo que no se ha hecho. No sé si se ha intentado, desde mi punto de vista creo que no se ha hecho y no lo conozco. ¿Capacidad hay? ¿Crees que hay interés? No me atrevería a decir que no hay interés. Lo que está claro es que aquí, como siempre, tiene que haber alguien que empuje y que mueva la aguja. Y el que mueve la aguja, ahí sí que personalizo. Tienen que ser las federaciones territoriales y la Federación Nacional. Porque es muy difícil que un ayuntamiento así de la nada, salvo que venga empujado por alguna fundación, asociación, que sí que seguramente habréis acudido las asociaciones y fundaciones bueno, pues a las entidades locales. Pero además de eso, tiene que haber una entidad que representa al tenis, que mueva y que haga fuerza para que eso suceda, o que facilite a quien lo está haciendo que eso suceda. Pues no significa que lo tenga que hacer la federación, pero si hay algo que se está moviendo, ayuda a que eso se potencie, a que eso crezca, y eso no está sucediendo. Y eso sí que tiene que tener una conexión territorial y nacional, eso es indudable. En algunos casos creo que las entidades estarían contentas con que no les pusiesen palos en la rueda, pero bueno. Pasando al nivel profesional, que en este caso lo vivís más intensamente vosotros, ¿estáis de acuerdo en esta coyuntura? Porque, claro, ahora también dentro de las circunstancias actuales,
tenemos a un catalán, Jordi Tamayo, presidente del Comité de Tenis en Silla del ITF, miembro de la directiva, vicepresidente de la Real Federación Española, presidente de la Federación Catalana de Tenis, una persona que a mí me ha demostrado tener sensibilidad por el deporte adaptado, preparada, con ganas de hacer cosas. Creo que también es un punto a favor para hacer los cambios. ¿Tenéis la sensación de que las federaciones, que son las rectoras del tenis en silla, están más receptivas a los cambios? De hecho, últimamente pues, han sido más flexibles en relación al tamaño de los cuadros, al incluir o no alguna categoría. ¿Cómo percibís esta situación? Bueno, yo personalmente coincido con David. Creo que puntualmente con respecto a la catalana, con Jordi, estamos en contacto, estamos tratando de nuestra parte junto con Martín. Martín se ha involucrado en el Council internacional para la Federación Internacional. Tratamos de acercarnos y sé que hay interés. Pero vuelvo a decirte lo mismo, yo tengo la sensación de que es insuficiente. Con respecto a lo que decía David, de que la responsabilidad, no sé si es la responsabilidad, pero sí la iniciativa, sí ponerse al frente y al mando de la situación corresponde a las federaciones, en este caso a la Federación Española. ¿Sí? Porque es nuestra disciplina, es el ente rector de nuestro deporte. A partir de ahí son los que tienen que tirar del carro, son los que tienen que estar al frente de la situación. Y en este caso creo que yo no lo veo, no lo noto, un programa de formación y desarrollo. Entonces creo que a partir de ahí podría decirte si las territoriales o las distintas federaciones están más receptivas o no. En las que yo conozco, sé el caso de la catalana porque lo conozco de tiempo, conocí muy bien a su director del programa original, conozco aún mejor a la directora del programa nacional y sé que están involucrados, sé que en el trabajo que han hecho, sé que llevan un trabajo de tiempo, como él dijo. O sea, está claro que están interesados. Ahora con Jordi, que lo conozco, sé que está interesado, ha dado el paso de interesarse a nivel internacional, ha solicitado la colaboración y el tratar de movilizar, cambiar las cosas. Creo que de eso se trata, pero no podemos dejarlo resumido a una federación provincial, a una persona en particular. Creo que esto necesita el compromiso, ya te digo, de los realmente todos los referentes, que son los que tienen que crear ese tipo de programa, ese programa de desarrollo de formación, los encargados de buscar, como te decía antes, para mí son esenciales los maestros, de buscar a los maestros que van a poder desarrollar y ejecutar, a los referentes, ¿sí? A los históricos o a los que pueden generar ese grado de motivación para poder hacer que esto crezca. Tú con Martín tienes un plan, ¿no? Sí. Un plan, y entrenáis para conseguir ese plan, que es llegar a B y Z también. Sí, y más allá. ¿Creéis, y es pregunta para los tres, que las federaciones, ya sea la nacional, la ITF, la internacional, tienen claro dónde quieren estar en relación al tenis en silla de ruedas en 5 o 10 años? ¿O van improvisando, haciendo prueba y error? ¿Qué pensáis? Yo, con David hemos tenido años atrás, cuando David todavía está involucrado, en una de las conversaciones con ITF, hoy lo recordamos, creo que como 15 años atrás, de esto ya 12, donde lo planteamos con la Federación Internacional, esto que vos estás diciendo. Que ya en ese momento nosotros veíamos que estaba empezando a hacer agua importante, que ya venía retrasada con respecto a la evolución del tenis en silla en general. Y de estos 15 años aparte, no solo que no ha evolucionado ni ha estado a la altura de cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido el tenis, el nivel del tenis en sí a nivel mundial, y creo que eso te responde. No,
ya en ese momento, a día de hoy, creo que ahí hay un agujero enorme. Puedes decir directamente que no hay plan, tampoco no pasa nada. Bueno, si querés llamar a plan, seguramente plan hay, porque yo no es que es criticar porque simplemente pensas mal, no, yo pienso que la gente que le interesa, que está involucrado, que para está, pero como decía David antes, en los hechos, que es donde cuenta realmente, no se ven los resultados, no se ve el trabajo. Entonces, si tenías un plan, hay que tener la autocrítica para saber que tu plan o no funcionó, después se verá el motivo por qué, o fracasó directamente. Yo estoy convencido que el plan existe seguro. Tienen un plan, incluso un plan de futuro, pero creo que es... ¿Saben que tiene un plan? No, seguro que lo saben, y eso seguro. Lo que no está correspondiendo es a la realidad. A la ejecución. Y en esa ejecución y en esa realidad que tenemos ya no hay excusas, porque ha pasado mucho tiempo y la brecha cada vez se está haciendo más grande. La brecha a nivel internacional cada vez es mayor, la brecha a nivel nacional cada vez es mayor. Entonces, eso se está viendo. Si se está viendo, el plan tiene que cambiar, porque estoy convencido que lo hay. Estoy convencido. Pero claro, no sirve de nada tener un plan que no sirve. ¿Podría ser que se hayan visto desbordados, hablo de la ITF, por la evolución del nivel de los jugadores? O sea, que ha alcanzado un nivel de profesionalismo que ha desbordado a la organización. Totalmente, es la primera causa. Lo que ha ocurrido con el tenis en silla es eso, que los comienzos, desde los comienzos de hoy, ha evolucionado tanto el nivel tenístico en sí del juego, que ha alcanzado a profesionalizarse. Y puntualmente en los últimos 15 años, esa parte que se ha profesionalizado lo ha llevado a niveles tan altos de desarrollo, que fue lo que vos comenzaste mencionando, que te sorprende el espectáculo que se brinda. Por eso ver un estadio como la Chatrier, cuando jugó Martí, a tope, sin una localidad completo, y no moverse una persona en estadio, porque realmente el nivel que se ha alcanzado es alto. ¿Y esto qué ha generado? Una brecha gigante en donde a la ITF, como responsable, como ente rector, como antes hablábamos de la española, que no es puntualizarlo en la figura española, pero lo podemos llevar al ente rector, que es la Federación Internacional. ¿Qué le ha ocurrido? Que le ha quedado en la misma bolsa a todo el mundo el tenis de iniciación, el tenis social, recreación, rehabilitación y el profesional. Y se les ha hecho inmanejable, les ha pasado por arriba, la pelota les pasó por arriba y hoy quedaron, a mi entender, rezagados en el tiempo enormemente. Sin duda que ha ido por ahí. Y lo que no me gustaría nada ver puntualmente en España hoy es que le pueda ocurrir lo mismo teniendo una oportunidad, perdón que vuelva para atrás con el tema de si veíamos oportunidades hoy o si vemos que hay un momento propicio, de tener a alguien como Martín o como Dani, que creo yo es muy importante en el contar con esa ventaja. Quizás lo digo de mi experiencia personal, que cuando yo tuve que desarrollar ese programa nacional, te pasó a vos lo mismo. Ciencia ficción, pensar en contar con una ventaja como ellos, que te puede dar una exposición, un nivel de apertura de puertas en todos los sentidos, como para poder empezar a lanzar ese programa, esas ideas que tenés. No contar con eso es terrible. Entonces, cuando uno sabe que existen, pensar en la posibilidad de que pase esa oportunidad, porque quieras o no, por más que él es muy joven y yo espero y aspiro a que su carrera tenga muchos años más por delante, y como decía Almudena antes, si va a seguir haciendo historia, confío en que lo mejor de la historia de él está por venir, no es lo que ha pasado, pero estaría haciendo futurología y todo esto pasa muy rápido, y hay un día que quizás el Martín no va a estar, Dani no va a estar, y mirar atrás ahí y ver que no se aprovechó esos momentos para realmente aprovechar el viento a favor que te jugaba y poder sentar bases en donde, aparte de generar historia, generamos legado, que creo que es lo mejor que puede pasar, porque la historia personal de él
va a ser de él va a mirar para atrás el día que se retire y va a ser su historia, va a ser lo que él vivió. Yo la compartiré a partir de su generosidad y va a ser mi historia cuando mire para atrás. Pero creo que lo más importante es poder dejar un legado aparte. Y el legado tiene que ver, por más que todo lo exitoso que ha podido hacer, qué tanto lo pudieron aprovechar otros, qué tanto les sirvió a otros de inspiración, de facilidad para iniciarse y seguir el camino, de motivación. Bien, me están advirtiendo de que tenemos poco tiempo. Estamos fuera de hora, pero si hemos hecho una introducción. Entonces, bueno, vamos a ir acabando. Teníamos varios temas que tocar, ya será la segunda edición del foro. Vamos a cerrar con una carta a los Reyes. Fernando, porque tiene una carta larga, 3 deseos nada más por persona. Empieza tú, Martín. Yo. A ver, ¿qué vamos a pedir? Realmente el tenis en sí ya ha mejorado un montón, ha tomado unas dimensiones muy, muy grandes. Tenemos torneos muy buenos en España, tenemos torneos muy buenos internacionalmente. Yo creo que como jugadores somos privilegiados de poder decir que nos estamos dedicando a lo que nos gusta y a lo que queremos. Nosotros, cuando nos ponemos sobre todo críticos en las cosas que creemos que se puede mejorar, es porque creemos que hay algo más, que hay algo donde se pueda rascar, donde podamos afinar, yo creo que la puntería y sacar provecho a lo que estamos consiguiendo todos conjuntamente ahora, y nos ponemos, vamos, yo sé que tanto David como Fer se han puesto a disposición para mejorar las cosas del circuito, las hojas de ruta de las que hablamos, en vez de hacer tanto prueba y error y que sea todo más eficiente. Yo creo que poco a poco ir, vamos a decir, regularizando o teniendo una hoja de ruta. Yo creo que para el tenis sencilla, con una buena base, una rampa muy grande en la base para que puedan volar después alto los chavales que vengan. Yo creo que eso es lo principal. Después los logros deportivos serán algo más anecdótico. Yo creo que si entre todos somos capaces de acelerar procesos que muchas veces se tienen en cuenta pero no se llegan a ejecutar, yo creo que optimizaríamos mucho el tiempo y los recursos, y a pesar de que sabemos que hay muchos brotes verdes, sabemos que hay mucha gente involucrada, mucha gente que sí que realmente no promete sino se compromete con el deporte adaptado y el tenis en silla, pues cuantas más personas en el equipo y más verdes podamos plasmar en el cuadro, yo creo que el esfuerzo común, que aunque a veces seamos un poco dismiquis, siempre se puede un poquito más. Yo creo que saldríamos, yo creo que todos beneficiados. Ya no te hablo por beneficio mío propio personal, sino para el beneficio para todo el circuito del tenis en silla español. Bueno, resumo el deseo, que os escuchen más. Se ha comido casi todo el tiempo que nos quedamos, lo dejamos en una petición, en un deseo. Primero Fernando, después David. Yo no te lo puedo sintetizar, ya sabes que no puedo. Sí, no, voy a hacerlo muy breve. Te voy a decir 2. 1, que antes que yo me retire y no tenga más la energía para seguir poniendo pasión, poder ver que, y antes que se retire Martín, todos los nuevos Martincitos, los futuros Martincitos, y espero que sean muchísimos, que están ahí, ver lo que son realidad. Y la segunda es contar con un poquito la inspiración necesaria y la suerte necesaria para no liarla en el resto de la carrera de Martín y ayudarlo a que sea realmente todo lo bueno que creo que tiene que terminar siendo. Y yo, muy concreto, más formación, más promoción y desarrollo, y sí que me gustaría, ya que hemos repartido cera a algunas de las instituciones, hay que agradecer también a todas las que hemos dicho, pero no por quedar bien, porque también todas han hecho posible que haya barreras que se rompan, y especialmente a fundaciones, asociaciones como la Asociación Esteire, que eventos como este no es nada fácil organizar, y me gustaría que siga existiendo este tipo de acciones que rompen barreras, porque es la única manera de que nos oiga mucha gente, ojalá haya mucha gente detrás de las pantallas también viéndonos, y que eso pueda ir calando, porque es la única manera de movilizar, que haya más gente que se entere de lo que pasa y cómo podemos hacer para que esto cambie. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, y daríamos por concluida la mesa. ¿Tus deseos, Javi? Claro. Es que al lado de ellos... El que más que...
ha estado repartiendo toda la hora y ahora no quiere pedir deseo. Y el que más cree en los reyes de los 4 sos vos, así que... Yo realmente sería un doble deseo, que haya un plan y que se lleve a cabo. Muchas gracias.